Hola, hola. Buenas noches, mañanas, tardes. Es un gusto estar nuevamente compartiendo a través de este espacio virtual. Yo soy Angie Nusan. El día de hoy quiero compartir un tema que va en dos sentidos. Por una parte, si tienes hijos, te va a ayudar a concientizar muchas cosas como madre o como padre. Y por otro lado, si no los tienes, también te va a ayudar a concientizar muchas cosas como hijo y en la manera en cómo fuiste educado y criado, que es una manera, la manera principal en que fuimos programados. Entonces, aquí vamos, que sea de interés, de conciencia e iluminación para todos. Estaba pensando que una de las labores más complicadas es la de educar y criar. Porque luego como padres, como madres, es complejo comprender que tus hijos no te pertenecen, que no son tuyos y que llegada cierta edad les tienes que devolver toda la responsabilidad de su vida a ellos y que ellos son libres de elegir, decidir, pensar, sentir, incluso muy diferente a la familia. La familia es la primera sociedad en donde se llega a acuerdos, pero hace muchos años instintivamente las familias, las comunidades, las tribus se crearon para sobrevivir. Un individuo, una persona sola, no podría sobrevivir a los climas, a los animales, a las enfermedades. No se puede vivir solo. Se necesita de los otros, de la comunidad. Pero esto llega a ser complicado en estos tiempos porque justamente tenemos tantas programaciones de manera inconsciente, incluso antes de nacer, o sea, en nuestro código genético hay información no solamente de nuestro físico, sino también información mental, energética, espiritual, de nuestros antepasados que son heredados a nosotros. Entonces ya de inicio, que estás en la concepción, te están heredando información genética, ya te están programando. Y después, con el parto, el posparto, la infancia, la adolescencia, te siguen programando. Y muchas madres y padres vienen conmigo diciéndome que su hijo adolescente o que su hijo adulto es muy rebelde, no hay manera de conversar con ellos. Y cuando yo hablo con los hijos es que mi mamá es la que no me escucha o la que no quiere entender. Y muchas veces las ovejas negras de la familia son estas personas que están haciendo las cosas de manera diferente a como lo hacía o lo hace el clan familiar. Y eso no le gusta a la familia, de manera inconsciente. Es como de, ¿por qué tú vas a profesar esta religión si nosotros te inculcamos esta? O, ¿por qué tienes estas preferencias sexuales si eso no es de Dios, eso no es lo correcto? Entonces hay que entender que para poder sanar tenemos que estar constantemente cuestionándonos y reprogramándonos y haciendo las cosas de manera diferente. Pero por supuesto se vuelve complicado porque por más que yo intente no ver a mis hijos como yo y entender que son otras personas diferentes, con otra conciencia diferente, con una manera de ser diferente, no puedo no dejar de enseñarles desde mi propio filtro de conciencia, de conocimientos, de mente, de corazón. Es complicado porque al final de cuentas yo les voy a enseñar a través de mis propios miedos, de mis propias inseguridades, de mi propio ego, de mis propias heridas, de mis propias programaciones. Pero justo hay que entender como madre o como padre que en algún momento tenemos que soltarles y decir, hijo, es momento de que te cuestiones absolutamente todo lo que yo te he enseñado a este momento, porque quizá fueron información, conocimientos que en su momento pensé que era lo mejor,
qué era lo que necesitabas. Y ahora que ya eres grande, que ya eres mayor de edad, me doy cuenta que en muchas cosas me equivoqué. Así que te doy permiso para hacer las cosas de diferente manera. Te doy permiso de hacer las cosas a tu conveniencia, a tu conciencia, entendiendo que sea lo mejor, lo más amoroso, lo más constructivo para ti y para tu vida, y darles nuestra bendición. Eso es sumamente importante. Esto es algo increíble que como padres tenemos que hacer en su debido momento. A mí me liberó muchísimo en el momento en que mi madre y mi padre me liberaron, me lo dijeron con sus palabras, que yo era libre de vivir y de hacer las cosas diferente a como ellos me educaron, me criaron, o lo que ellos pensaban que yo necesitaba. Y fue muy sanador, muy liberador. Es una gran carga que sueltas, porque muchas veces como hijos estamos actuando desde esa programación inconsciente. De hecho, cada hijo en la familia tiene un rol específico. Hay un hijo que es el pegamento, que es el que une a la familia, que es el que está conciliando. Hay otro hijo que es la oveja negra, que es el rebelde, que hace lo que se le da la gana. Hay otro hijo que es como el educador, el que quiere poner orden, el que quiere decirle a los demás cómo deben de vivir. Y dependiendo del número de hijos, tiene un rol diferente. Entonces, concientizar que estas programaciones, quizá cuando fuimos niños, nos ayudaron a sobrevivir, que es el principal motivo de todo ser vivo, sobrevivir. Pero ya cuando estamos en una edad adulta, es importante que concienticemos cuál es nuestro rol en la familia y si realmente me toca experimentar o seguir en esa función de ese rol, o decir, esto a mí ya no me toca. Yo soy adulta, mis hermanas o hermanos son adultos, mis padres son adultos y yo no tengo esta responsabilidad. Esto no me corresponde. Y soltarlo. Y muchas veces eso cuesta un trabajal. Esas programaciones de dolor, de carencia, de toxicidad con la pareja. O sea, hay familias en donde las mujeres son las que dominan y las que dicen abiertamente, no necesitamos ningún hombre porque nosotras somos autosuficientes y yo tengo mis títulos y mi dinero. Pero muchas de ellas sufren porque si quieren una pareja, entonces pasan de una relación a otra porque no hay hombre que las satisfaga. Porque son tan autónomas, tan independientes y tienen esta programación de que no necesitan a un hombre, que de verdad no encuentran un hombre con quienes son compatibles, con quienes pueden ser pareja, porque además no quieren soltar el control. Y también, como es en mi caso, mujeres que nos educaron a que teníamos que estar en casa, al servicio de los otros, para ser mamás, para ser amas de casa, para ser esposas y párale de contar. No, o sea, esto de viajar, no. Esto de emprender, no. Estudiar, ¿para qué? Si te vas a ir a casar, no necesitas saber. Entonces, es de estarnos cuestionando y preguntándonos constantemente cuáles fueron las maneras en que nos educaron, que sí hicieron bien, porque también nos podemos ir al extremo de todo mal en nuestra infancia, todo mal en nuestra casa, pero también estoy segura que hubo cosas que sí hicieron bien tus papás y que hay que honrar, cuidar y perseverar, pero hay otras que decimos no. Esto no está correcto, esto ya está caducado, ya son otros tiempos y yo lo quiero hacer de manera diferente, porque además en el momento en que tú haces las cosas diferente a como se han venido haciendo en tu clan familiar por muchas generaciones, tú estás sanando a tu familia. Estás sanando a tu familia porque le estás dando otro camino para vivir a las mujeres o a los hombres de tu clan familiar y de las futuras generaciones. En el episodio pasado yo les compartía acerca de la epigenética, de cómo lo que experimentamos, lo que vivimos, lo que pensamos, lo que sentimos, las condiciones ambientales
lo que comemos, nos modifica genéticamente y nosotros le heredamos esa nueva información a nuestros descendientes. Y si lo pensamos con nuestros antepasados, tú y yo, aunque no nos conozcamos por allí, tenemos un tatarabuelo, bisabuelo, algún familiar ahí lejano que nos conecta. Y las grandes tragedias del mundo, las guerras, las hambrunas, nos han modificado. Tenemos esa información genética en nuestro ADN. Entonces, en la medida en que tú cuestiones, te reprogrames y hagas las cosas de diferente manera a como te las han enseñado, estás sanando y realmente estás cambiando al mundo porque le estás dando otra posibilidad de hacer las cosas. No mejor, no peor, simplemente estás mostrando otro camino para vivir tu vida, para llevar tus relaciones interpersonales, para relacionarte con el dinero, con la salud, con el amor, con los conocimientos. Y por eso, así como en nuestro ADN está toda esta información de enfermedades, de memorias de carencia, de dolor, de hambruna, de lo peor, también en nuestro ADN hay información valiosa. Hay conocimientos, hay sabiduría, hay conciencia, hay luz. Yo tengo muy claro, al menos yo lo siento así en mí, que a mí se me ha revelado con cierta facilidad los conocimientos. Pero yo lo que pienso es que estos conocimientos, en realidad yo ya los tenía en otras vidas pasadas, o que mis antepasados ya los tenían. Entonces, esta información me la apropio tan fácilmente porque me resuena. Es como de, sí, yo ya lo sabía. Me hace lógica, por supuesto. Eso tiene todo que ver. Y empiezo a asociar la información y los conocimientos que me van llegando con mi propia experiencia de vida y digo, totalmente, me hace sentido, tiene lógica, esto se relaciona con esto. Y todo tiene que ver con todo. Así como el universo se relaciona con nosotros físicamente o nosotros con el universo, o sea, la manera en cómo hace las conexiones neuronales nuestro cerebro. Es de la misma manera en que hacen las conexiones los árboles, a través de las raíces. Cómo se pasa información de un árbol a otro es la manera en que funcionan nuestras neuronas. Y cómo funcionan las estrellas. El cosmos también está en nuestro cerebro. Y nuestros pulmones, cómo funcionan, igual que los árboles. O sea, es como esta información y para mí no hay nada separado ni aislado. Todo tiene que ver con todo. Entonces, creo que en la misma medida en que cuestionamos para saber cuáles son nuestras programaciones, de qué estamos hechos, cuál es la energía que nos conforma, la conciencia que nos conforma, tenemos la posibilidad de desaprender, de sanar, pero también de reconocer. Fue un proceso, ha sido un proceso muy largo el que yo he tenido con relación a mi árbol genealógico, a mi clan familiar, porque fue todavía, o sea, a mí me tocó casarme, tener 2 hijos bajo las programaciones en las que fui educada, que yo veía a mi mamá, que era tan codependiente de mi papá, que hacía lo que él decía y que no más estaba para su servicio y no salía, no trabajaba, siempre se la pasaba en casa, eso sí, llorando, sufriendo, quejándose, viendo novelas, cantando canciones de depresión, y que yo como niña absorbí todo eso. Entonces crecí creyendo que así era como me tenía que relacionar con mi esposo. ¿No? Así como esta idea de, ay, la casita, los hijitos, la comidita, ay, qué lindo y qué bonito, todo este amor romántico. Y
termino, me separo, me divorcio y me siento como un verdadero fracaso. Porque quien yo era lo había construido alrededor de un hombre y de una casa y de unos hijos. Entonces se acaba todo eso y de pronto me quedé en el limbo de quién soy. Y es cuando empiezo a darme cuenta que la mayoría de las mujeres, tanto de mi clan familiar, por parte de mi mamá como por parte de mi papá, han sido mujeres sumisas, sacrificadas, abnegadas, que están al servicio del marido y de los hijos, que no estudiaron, no trabajaron, no emprendieron, no viajaron, no se compraban cosas a menos que el marido se las comprara. Y me dio mucho coraje descubrir eso, me dio muchísimo coraje realmente. Decía, ¿pero por qué? O sea, no hubo ninguna que dijera, basta, esto no. Entonces ahí fue donde dije, caray, ya supe. Esta es mi responsabilidad. En el momento en que tú te das cuenta, tú concientizas algo de tu clan familiar y no haces nada para cambiarlo, estás peor que antes. Porque la información y los conocimientos que te llegan no es para tenerlos ahí guardados, es porque realmente tienes que hacer algo con ello. Y entonces yo hablaba con mi maestro de metafísica y le decía, es que ¿por qué? O sea, no es posible. Y también un tema muy recurrente que yo hablaba con él era, ¿por qué los hombres con los que me topo me tratan mal? Solamente me utilizan, solamente quieren sacar provecho de mí. Y me dijo, a ver, concientiza algo. No es como que te estén tocando, o sea, no es suerte. Tú los estás eligiendo así. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que un hombre abusivo, agresivo, patán, violento, manipulador va a ser una buena pareja? Y yo como de, no, es que yo no lo creo. Conscientemente no, pero inconscientemente los estás atrayendo y no es uno, ya van varios iguales, hechos con el mismo molde. ¿Por qué? Y entonces él me dijo algo que a mí me abrió los ojos y que en ese momento me encabronó, pero que después lo entendí. Ancestralmente, la idea era de que los hombres tenían que ser fuertes, valientes, temerarios, porque eran los que tenían que salir a cazar y eran quienes protegían a la familia, a la mujer y a los hijos. Entonces hay una idea programada ahí, inconsciente, en el cerebro primitivo, que me decía, necesitas un hombre fuerte, temerario, valiente, para que te defienda. Las consecuencias son graves porque también es agresivo contigo, también es violento contigo, pero bueno, por lo menos te va a defender de los demás. Y haciendo un análisis yo dije, no manches, la mayoría de los hombres con los que se juntaban estas mujeres de mi clan familiar eran así. Eran violentos, tóxicos, agresivos, temperamentales. La gran mayoría, o sea, yo no tengo presente a algún hombre, bueno, ahorita sí los hay, pero antes me refiero a como abuelos, tatarabuelos, así hacia atrás, que dijera o que se supiera como, fue un gran hombre amoroso, considerado con su esposa, atento, ¿no? Todos eran unos machitos, mandones, misóginos. Y era como de, yo no tenía consciente esto. O sea, porque de manera racional y lógica, yo no quería eso, por supuesto. Pero era una programación que estaba allí, en mi inconsciente. Y hasta que yo lo hice consciente, pude reprogramar esa información que yo tenía. Porque mi primer instinto fue enojarme con las mujeres. Y decía, ¿pero por qué permitieron esto? Y después comprendí que lo único que querían estas mujeres de mi clan familiar era sobrevivir, ellas y sus hijos. Todo esto lo estaban haciendo como un acto de protección, de que sobreviviera el clan familiar. Entonces, muchísimas cosas de las que se hacen en la familia se hacen con miedo a la extinción del clan. Y seguimos perpetuando la manera en cómo nos fueron educando por miedo
a que alguien en el clan familiar no sobreviva. Por eso es que por muchas generaciones, ha sido como muchos cambios con el tema de la educación, porque mis abuelos no estudiaron. Y a mi abuelo materno le dijeron que él para qué quería estudiar, que él se fuera a trabajar al campo, que era lo único que importaba. Y mi abuela materna estudió hasta como cuarto de primaria, y también con esta idea de que se iba a casar, iba a tener hijos, para que estudiaba. Y después se les inculcó mucho a la sociedad de que sí era importante estudiar para después tener un trabajo donde te dieran prestaciones, Infonavit. Y entonces después hubo varias generaciones en que era estudiar y que esto era lo correcto y que la escuela era lo mejor. Y ahora estamos entrando a una nueva etapa en donde se cuestiona la educación convencional porque realmente ya no está siendo funcional. La educación como la conocemos en México está caducada. Surgió hace más de 100 años. Y la idea era militarizar al pueblo, que siguiera instrucciones, tener obreros, gente que siguiera indicaciones y a muy bajo costo. Y eso también es de las consecuencias que estamos teniendo hoy en día, que ya están desapareciendo un montón de prestaciones al trabajador, en donde ya no va a haber años de jubilación, en donde te van a contratar por 3 meses y bye, en donde ya no vas a tener prestaciones ni muchas de las cosas, y que realmente que tú estudies una carrera ya no te garantiza que vas a tener un trabajo seguro al terminar. Entonces, de nuevo estamos entrando a una etapa en donde tenemos que cuestionarnos la manera en cómo hemos sido educados y criados hasta el momento, porque hay muchísimas cosas que están caducadas y ya no funcionan para esta nueva era. Y lo vuelve extra complejo cuando como madre, padre o educador te sientes identificado con tu ego, con tu nombre, con tu nacionalidad, con tu religión, con tu estatus social, con tu estado civil, con en dónde trabajas, todo ese conjunto de cosas que son parte de tu ego. Y muchas veces desde ahí educamos y desde ahí criamos, sin concientizar que estamos repitiendo programaciones inconscientes que ya no nos funcionan. Es por eso que hay que cultivar la espiritualidad, hacer meditación, bailar, escribir, hacer actividades que nos alejen de la lógica y racionalidad de quiénes somos, porque es cuando estamos libres del ego, sí hay momentos de inspiración que podemos conectar con nuestra divinidad, en donde realmente desde ahí podemos tomar decisiones importantes para nuestra vida y la de nuestros hijos. Todo el tiempo, constantemente, estamos educando a otros. Tengas hijos o no. Con tu comportamiento, con tus valores, con tu personalidad, con tu actitud, todo el tiempo estamos modificando nuestro entorno. Realmente sí estamos cambiando al mundo. Y si lo hacemos de una manera consciente, las consecuencias van a ser amorosas para todos. Espero que este episodio te deje reflexionando, cuestionando y sobre todo haciendo cambios, que esa es siempre mi propuesta para los demás, que hagan algo con la información que llega a sus vidas y que entre todos cambiemos el mundo, porque sí es posible, en la medida en que tú sanes, en que tú concientices, en que tú te reprogrames, estás dándole un nuevo camino de conciencia e iluminación a la humanidad. Muchas gracias por escuchar este episodio completo y te espero en el próximo episodio de Espiritualidad Irreverente. Gracias.